Profe, disculpe que lo moleste. Sí. Eh, a mí el parcial me parecía que usted no lo pudo abrir, luego le envió un mensaje y me dijo que al final sí lo pudo abrir. Ah, vos tenías un La apellido. ¿Cómo era tu apellido? Jadul, con J. Sí, lo abrí. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿no? Chicos, por favor. Sí, sí. Bueno, esto yo lo había explicado la vez pasada. Esto es lo que están viendo acá a la izquierda donde está el mouse. A ver, vamos a agrandar. Acá donde está el mouse. Esto es de una página de internet que está muy buena. Y esto de acá es lo que trae el Askelon, lo que trae el Calista, el Smith. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos? Que acá ustedes van a ver que dice normalizado y por acá sube por la ACM. Ese es el normalizado. En cambio en esta, la única diferencia es que este normalizado sigue de largo. Después lo otro es más o menos lo mismo. Entonces, como para resumir lo que habíamos hablado, no sé si el jueves o el martes pasado, cuando hablamos de normalizado, la finalidad era normalizar, homogeneizar, que los granos internos del material tengan más o menos el mismo tamaño. Entonces, cuando hablamos de un hipoetectoide, o sea, en este lado, digamos, eh, teníamos que hacerlo 50 grados o 30 grados por arriba de la crítica superior, que es esta de acá, de la C3. Y cuando hablamos de normalizado de un hipertectoide, tenemos que hacerlo también 30 grados más o menos sobre la temperatura crítica superior, que es la ACM. Entonces, una vez que austenizamos y llevamos la temperatura a esta más o menos que no, por encima de las temperaturas críticas, lo sacamos y lo dejemos enfriar al aire. ¿Está bien? A veces se puede utilizar ventiladores, a veces no. Generalmente con los aceros al carbono se puede utilizar un ventilador, o sea, que vaya aire más rápido. Pero si es un acero aliado, seguramente con el mismo aire se nos va a templar. ¿Para qué necesitamos normalizarlo? Para poder mecanizar, es decir, para poder darle forma al tocho, tubo, barra, lo que fuese que nosotros ingresamos a la línea, lo normalizamos y le damos cierta dureza en toda la sección de la barra o del tocho que nosotros compramos. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto de normalizar? Porque el mecanizado va a ser mucho más suave, mucho más prolijo y la terminación superficial va a ser mejor. Yo ya les había comentado que cuando se trae una barra de fábrica, de fabricación, digamos, uno corta la sección y en distintos puntos de esa sección va a tener durezas distintas. Entonces ustedes se imaginan que cuando yo mecanizo, va a pasar por una parte blanda que va a tener un buen arranque de viruta y después va a pasar por una parte dura o que me rompe la herramienta o me quema la pieza. Entonces, para evitar esas irregularidades en el mecanizado, se normaliza. Aparte, normalizado también me da como que organiza todo la estructura interna del material para después este, llevarla a un tratamiento térmico posterior. ¿Y qué es el recocido? Lo que ustedes están viendo acá, el recocido es simplemente para ablandarlo al material. ¿Por qué es importante ablandarlo al material? Porque hay aceros que con el simple normalizado tienen una dureza elevada. ¿Qué es una dureza elevada? Y estamos hablando por arriba de los 30 Rowell C. Cuando nosotros tenemos un material que tiene 30 Rowell C, y ya estamos medio en el límite para que se mecanice bien. Si nosotros tenemos 35 Rowell C, la pieza sale quemada. O sea, la superficie sale con una coloración azulada. ¿Está bien? Y también se oxida la pieza a esa temperatura. Uno se puede dar cuenta cuando la viruta sale color quemada o sale media azulada. Entonces, ese mecanizado no es bueno. Entonces, si es un acero autotemplable, y lo que conviene para mecanizar sería un recocido. Entonces, con el recocido no se enfría al aire, sino se enfría dentro del horno. Y la pieza sale más blanda y se puede mecanizar fácilmente. Esto que están viendo acá que dice globulización o esterilizado, es justamente, por ejemplo, el 1090, que estaríamos por acá, un acero común,
con alto contenido de carbono, es lo que yo le estoy diciendo. Normalizado no se puede, el recocido tampoco se puede, entonces se le hace un esferizado. ¿Qué quiere decir esferizado? Que la cementita va a formar glóbulos, ¿está bien? Cuando se forman esos glóbulos, la pieza queda extremadamente blanda. Yo recuerdo que tenía una chapita que pensábamos que era aluminio porque se doblaba como las latitas esas de Coca-Cola, la latita, qué sé yo, de cerveza de Patagonia, que se dobla con la mano. Entonces, debe ser un acero blando, pero era extremadamente blando. Y cuando hicimos el análisis químico nos daba 1090. Nah, esto está mal. Y después, bueno, hicimos la metalografía, que eso no miente, y sí, estaba frisado, estaba globulizado. Y después, como era la parte de un accidente de aviación, se toma un metal y se averigua todas las características. Le hice un tratamiento térmico, o sea, le levanté la temperatura, poco, nomás 750 por ahí, y la templé. Cuando la templé, la saqué, era durísima, era durísima. Entonces, para que ustedes se graben en la mente, fluidizado es como el 1090, uno lo dobla con la mano, ¿está bien? O el 10-100, o el 10-110, el 10-120, uno puede doblar con la mano. Pero una vez templado no se puede doblar para nada. Y después esto que están viendo acá, que es un proceso de recocido, pero este tiene que ver más con el quite de tensiones, ¿está bien? Que el quite de tensiones se lo pueden hacer a cualquier acero, pero bueno, acá en esta gráfica solamente sale hasta el 1024, me imagino que acá debe estar 1030 y acá está el 1024. ¿Eh? Bueno, entonces cuando nos quedamos cortos con esta gráfica, yo les traje, bueno, lo que trae la página de internet, que son algunas gráficas más que vamos a ir viendo. Por ejemplo, la gran diferencia entre recocido y normalizado, ya la sabemos, recocido es dentro del horno y normalizado es al aire. Cuando nosotros normalizamos, pueden ver que la ferrita, digamos, y la cementita tienen esta distribución. En cambio, cuando uno la hace dentro del horno, se van a fijar que la cementita ha crecido mucho más. ¿Eh? Esa es la diferencia entre la estructura perlítica. Acá esto es lo que nos trae la página de internet, que lo quiero compartir, pero me parece que está bueno saberlo. Tiene cuáles son los objetivos y qué tratamientos térmicos usamos. El control de la dureza puede ser temple y revenido, que ya más o menos vimos en la clase pasada. Incremento de la dureza solamente también puede hacerse un temple y un revenido, simplemente puede ser templado, pero cuando es templado es extremadamente frágil. ¿Eh? Toda la tapita esa que les digo que la templé un 1090, agarré dos pinzas, la quise doblar y simplemente se quebró como un vidrio. Como para que se les quede en la cabeza. Reducción de tensiones residuales, vamos a ver que es que esto también, les hablo más de la práctica que esto. Reducción de tensiones residuales es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una barra y tienen que mecanizarla, dada la forma de la pieza, tienen que hacer muchísimo quite de material de esa barra. Al quitarle material, la superficie va a quedar siempre tensionada. Si uno la lleva a un tratamiento térmico de templado, se levanta la temperatura y después la templa, cuando tiene muchas grietas, la superficie tiene micro grietas que no las puede observar cualquiera, se tendrán que usar tintas penetrantes o algo. O sea, a lo que me refiero, vos le vas a dar un mecanizado muy hostil a un tocho para obtener una pieza compleja. Si esa pieza compleja vos directamente la llevas a un tratamiento térmico de temple y revenido, la vas a agrietar. Entonces, ¿qué es lo que se supone que se hace? Y se le hace un quite de tensiones previo. Al no tener tensiones, vos ya podés ir a un temple y revenido y no te va a pasar nada. El ajuste de tamaño también es muy raro. Generalmente todos los materiales ahora vienen con buena calidad. Quizás esto se ajuste más para el tipo de fundiciones, ese tipo de cosas. Pero en lo que es recristalización o el crecimiento de granos, el normalizado sí se hace siempre, el normalizado. No es usual, pero se puede hacer. Y esta homogenización de los elementos aliantes, también esto se hace a una elevada temperatura
Y si bien es para los aceros, está más dirigido para las fundiciones, digamos. Para la formalidad, para dar una forma a una chapa, podemos decir de que es el recocido. Y para la maquinibilidad también estas dos. Y también acá entra normalizado en esta de acá. Bueno, ese es como para que ustedes cuando vayan ahora a estudio del trabajo y tengan que ver el proceso y vean la parte de tratamientos térmicos, qué sé yo, por lo menos vean esta partecita, ya más o menos tienen idea. Los tratamientos, que les quede claro que para la materia que viene, eh, cuando vayan a empezar a mecanizar siempre se hace un normalizado. Y si el acero es muy duro, un recocido. O sea que más o menos ya vayan un poquito más sabiendo para la materia que viene. Bueno, y acá tenemos lo mismo, el, el normalizado que hizo de para acá arriba. En este caso yo se los escribí, acá les puse acá en realidad es un full anel. Acá hay otra, que es un recocido suave. Siempre los hipertoides van por arriba porque tienen cementita. En cambio en este lado no, en este lado sí, va por acá. La siguiente, este es vendría a ser también el tema de la recristalización que está acá viene dado por el tiempo. Si uno deja una pieza, escuchen bien, dentro del horno, se la olvidan, porque a lo mejor sacan un montón y una se cayó simplemente dentro del horno, no la pudieron ver, porque el horno siempre está con esa luz bien fuerte de anaranjada. Por cualquier motivo que fuese, se cae y ustedes no la ven, después le hacen una metalografía, van a ver que los granos se agrandaron enormemente. Entonces, eso hay que verlo. Y este sí, el estrés relief, que es para quite de tensiones. Cuando alguien le pregunta, ¿cuándo usas quite de tensiones? Y bueno, se usa cuando un mecanizado es muy agresivo, entonces eso me va a permitir a mí evitar que en un temple revenido se provoquen grietas o microgrietas. ¿Para qué más lo usas? Y en el caso de una chapa, cuando yo doblo una chapa, pero tiene tal deformación esta chapa, que si la sigo doblando la rompo. Entonces, ¿qué hago? La doblo en parte, la llevo, le hago un tratamiento térmico, vuelvo, la sigo doblando más, la llevo a un tratamiento de tensión, la vuelvo y la termino de dar forma. Para eso también. Profe, Sí, cuando dice de mecanizado muy agresivo, ¿se sí. refiere a pasadas muy grandes, con mucha profundidad, o a geometrías muy extrañas? Y, ¿A qué la, se y, la, refiere con y, la, mecanizado y las dos agresivo? cosas. Vos fíjate que en la industria aeronáutica, donde estoy yo, generalmente el 10% en peso es tu pieza, el 90% es material que vos tenés que sacar. Me expliqué ahí, ¿verdad? Hola. Sí, sí. Sí, profe. Tenés que sacarle mucho material, mucho material. Y otra, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero te lo digo ya que te adelantaste, cuando la geometría es muy compleja. Vos cuando tenés ángulos vivos en tu pieza, si vos la templás, el material se dilata. Y cuando vos la sacás y la llevas a un horno de sal, agua, aceite, eh, lo que fuese para templar, es decir, para bajar la temperatura bruscamente, cuando apenas ingresa al agua, puede ocurrir que apenas toque el agua, una parte de esa pieza se te quiebre porque justamente un segundo o medio segundo después, hasta que se termine de sumergir la pieza, haya distorsiones. Entonces, si una geometría difícil, se te agrieta. Acordate de que la martencita se te produce a la velocidad del sonido, por eso hablé mucho de la martencita. O sea, de austenita a martencita, esa transformación, como no es por difusión, es instantánea. Bueno, no instantánea, es a la velocidad del sonido, digamos, es altísima. Entonces, en una pieza grande, imagínate, cuando vos la sumergís, la primera etapa que toca el agua se te transforma en martencita, mientras arriba, que no ha tocado el agua, sigue en austenita.
y arriba está, qué sé yo, a 800 grados y abajo ya la tenés a 200 grados. Entonces, en esos microsegundos se te provocan las grietas. ¿Eh? ¿Por qué se provocan las grietas? Porque tiene ángulos vivos o porque tiene tensionada algunas partes de la misma pieza. Esta es la parte para hacer crecimiento de grano, que no viene al caso nuestro, pero bueno, lo trae la página de internet, más o menos para que ustedes sepan. Y esta es la etapa de difusión cuando vos tenés aliantes que querés que se distribuyan en todos lados. Esto también, si bien acá lo vemos para los aceros, también se suele dar en el aluminio o en algunas aleaciones no ferrosas. ¿Cómo es esto? Cuando vos vas a fundir un material, saliendo del tema de aceros, ¿no? Cuando vos fundís un material, vos agregás, ya sea cromo, agregás, por decirte siempre, cromo, níquel, puede ser silicio para que sea más fluido, manganeso, bueno, vos le agregás, pero imagínate que el líquido, en el caso del aluminio, el cobre, también en el acero, es una cosa viscosa. Está bien, el metal está a 1000 y pico de grados, sigue siendo viscoso. Entonces, puede ser que cuando vos agregues, haya una parte que esté concentrado y vos le necesites dejar un buen rato para que el cobre o el cromo, el níquel que vos agregues, se difunda en toda la sección, en la masa esa líquida. ¿Está bien? Entonces, una vez que se funde, si vos ves que no se ha difundido bien, levanta la temperatura para que se homogeneice los aliantes, digamos. Pero digamos que eso trae la página de internet que está buena. Bueno, ¿qué otros tratamientos más tenés? Esto que estamos viendo acá son tratamientos isotérmicos. ¿Saben? Hay uno que le dice Austenperin, que a mí como que está medio descolgado, pero bueno, no sabía dónde ubicarlo, lo puse acá. El Austenperin te sirve, que en realidad está mal ubicada esta filmina, pero cuando vos tenés una temperatura de martensítica, esta que estás viendo acá M sub 0, que a medida que aumenta el carbono, esta temperatura se hace más baja. ¿Eh? Esta temperatura aumenta el carbono y suele irse más abajo. Bueno, obviamente la martensítica finish también. Entonces vos necesitas tener vainita. Entonces bajás la temperatura a una determinada, que no toque acá cuando empieza la martensita, y la mantenés, ponele unos 30 minutos o una hora, y después si querés la templás con talco, todo es vainita. Lo mismo para esta, si querés obtener perlita, baja la temperatura, la mantenés en este caso que es la figura del 1080, la mantenés por arriba de los 600 grados y seguro que tenés perlita. ¿Está bien? Y acá, bueno, vamos a ver un poco más el tema de hoy. Habíamos visto que los aceros, el 10-20, el 10-40, el 20 era por el porcentaje de carbono, que más o menos es, imagínate, 11-40, tenías entre 37 y 44. Pero a medida que vos aumentás el porcentaje de carbono, también se te van a ir aumentando algunos aliantes, ¿está bien? Si es acero, el acero al carbono no, o sea, el 10-20, el 10-40, el 10-60, el 10-80, vos fíjate que va aumentando, hay un poquito del manganeso, eso. ¿Cuál es el inconveniente cuando vos necesitas aplicarle un tratamiento térmico? Que siempre los tratamientos térmicos consisten en templar y en revenir. Cuando vos necesitas templarlo, vas a necesitar que la temperatura de tu agua, donde se va a templar, ya sea agua u otro medio de enfriamiento, cada vez sea menor. Porque vos podés a un hierro 10-20 lo podés templar, digamos, a 300 grados, entre 200 y 300. Pero a medida que vos tengas un acero de mejor calidad, que tenga más carbono, y necesitas bajar la temperatura. Acá lo tenés a 0 grados. Y medio complicado tener algo a 0 grados, siempre lo tenés a temperatura ambiente, a lo sumo 25, 30 grados. Está bien, pero ahora si vos necesitas templar uno de 10-80 y ya necesitas templar todo, si quieres templarlo necesitas que el agua o el medio de enfriamiento tenga esta temperatura, es decir, 0 grados. Y es más difícil.
templar un 1080 en toda su sección que templar un 1050 o un 1040. ¿Eh? A eso lo que importa es esta gráfica. Entonces, ¿qué pasa si no lo podés templar? Y ahí entra mucho lo que son la parte esta de los análisis de calor que se hace. Es decir, imagínate que vos tiras un fierro caliente y ese fierro caliente lo primero que provoca en el medio de enfriamiento, ponerle que sea agua, que se arme una capa de vapor. ¿Por qué? Porque el agua cuando toca este fierro caliente a 800 grados pasa de estado líquido a vapor. El vapor no transmite tan rápidamente la transferencia de calor como lo haría el agua líquida. Entonces, esa velocidad de enfriamiento que vos necesitas que esté a 0 grados no está a 0 grados. ¿Por qué? Porque le va a cubrir una capa de vapor a 100 grados. Me expliqué bien esto, ¿no? ¿Verdad? Hola. Sí, como que vas a necesitar un mayor volumen de agua, ¿o no, profe? Van a necesitar no solo un mayor volumen de agua, sino que el agua esté agitada para que esa capa superficial de vapor sea invadida por el agua líquida. Entonces ahí vas a poder templarlo bien, si no, no se puede templar. Vos vas a tirar un fierro caliente y inmediatamente se va a generar una capa de vapor alrededor de ese fierro caliente, en la cual ahí, en ese contacto no vas a tener 0 grados, vas a tener 100 grados. Y no se te va a provocar inmediatamente la martencita. Entonces, si vos agitas mucho el agua, esa capa de vapor que envuelve el metal va a hacerse cada vez disminuida y va a durar poco. O sea, sería como una especie de un batidor, sería... Claro, claro, pones agitadores abajo en la cuba de agua. A eso ¿Y iba. con chorros de agua no se podría, profe? Sí, pero no va a ser homogéneo la... ¿Cómo se dice esto? La transferencia de Templar. calor. Vos Bien. tenés que quitarle calor más homogéneamente, porque habíamos dicho que cuando vos le quitas más de un lado y de otro lado, hay esa distorsión de volumen que se te va a romper. Era por eso. Claro, Entonces, tendría que tener de todas las direcciones un chorro. Medio bien, complicado. eso es. Entonces, si vos imagínate que esta es una barra redonda, estas tensiones residuales pueden ser preexistentes o se te pueden generar en el mismo templado. Esas tensiones residuales, que pueden ser que vienen del mecanizado o las que se te suman acá en el tratamiento térmico. ¿Qué son las tensiones residuales en este caso? Vos tenés tú a 800 grados, 750 grados, 900 grados. Cuando vos la templas, inmediatamente a velocidad del sonido se te forma la martencita, que es la cosa celeste que vemos acá. ¿Está bien? Que el color celeste como que indica que está frío y la austenita anaranjada está como caliente. Vos sabés que habíamos visto la estructura que cuando la martencita, la austenita pasa a martencita, se dilata, ¿verdad? Vamos a volver para que ustedes recuerden. Para que ustedes recuerden. Vos la tenés acá, y cuando pasó martencito, fíjate que este carbono como que está más... O sea, este es un cuadrado perfecto y este es mucho más grande. ¿Sí? O sea, la martencita hace que como que se va a dilatar. Se volvemos acá. Se dilata. Y como afuera todavía está duro, y ya habíamos dicho que la martencita era dura y frágil, entonces cuando esto de acá adentro pasa a martencita, al dilatarse, se te provocan las grietas. ¿Se entendió? No es un gráfico fácil de entender. ¿Verdad, chicos? ¿Se entendió? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Vale. Esta misma situación, aparte de las tensiones residuales, también se va a dar cuando la pieza que nosotros vayamos a templar para después revenir es gruesa, tiene una sección gruesa. Entonces,
quitarle calor a una chapita fina no es lo mismo que quitarle calor a una barra gruesa de 2 centímetros. ¿Saben? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la barra gruesa acumula mucha energía térmica y hay que tratar de sacar esa energía térmica y bueno, seguramente no lo voy a poder sacar y terminar haciendo grietas. Entonces, ¿qué se hace? Se calienta, se enfría y ustedes ven acá que la superficie sigue siendo martensítica, que es el color celeste, como para seguir los colores de acá. La austenita sigue siendo color anaranjado y la dejamos reposar un tiempo antes de pasar toda a martensito. Cuando se homogeniza la temperatura tanto en el centro de la pieza como en la superficie, recién voy a bajar la temperatura y voy a pasar esta línea que es de la transformación martensítica. Entonces, mientras estoy acá, como no he pasado, bajó la temperatura, pero todavía no se ha transformado en martensito. Se baja la temperatura justo antes de la temperatura esta de transformación y la dejo un tiempo, cosa que la superficie y el centro de la pieza tengan una misma temperatura y recién lo templo. Este es Martenperi, este tratamiento. Después, este coeficiente H, el que yo les hablaba, que el coeficiente H es un coeficiente que a mí me involucra todas las variables que están dando vuelta en mi sistema. ¿Y cuál es mi sistema? Mi sistema es el medio de enfriamiento y si tiene agitación o no tiene agitación. Cuando yo digo medio de enfriamiento, estoy hablando de la capacidad calorífica, estoy hablando de la densidad, estoy hablando de la viscosidad, de esas variables medio químicas o físico-químicas que tiene mi líquido para extraerle calor a la barra que va a ingresar caliente. Entonces, ese coeficiente H que ustedes están viendo acá, este coeficiente H que ustedes están, involucra todas esas variables y tiene un número. El coeficiente H a mí me da la idea de la capacidad de extracción de calor que tiene mi medio enfriamiento, en este caso agua o aceite o agua con sal. ¿Está bien? Entonces, si yo solamente tengo aceite, como tiene una capacidad calorífica un poco baja, menos de 1, y le involucro la densidad, la viscosidad y todas esas cosas, me da como resultado 0,25. Si yo le doy agitación, le aumenta. Ahora, si solamente tengo agua sin agitar, ya de entrada tiene 1. Si le pongo con agitación, tiene 4. Después al agua le pongo sales para estabilizarla. ¿Por qué? Porque una cosa es agua pura que hierve a 100 grados y otra cosa agua con sal que no hierve a 100, sino va a hervir a 120, 130 según la cantidad de sal. Y tiene 2. Si yo la agito a eso, tiene 5. ¿Está bien? Entonces, esa es el coeficiente H. Es una idea numérica de lo que vendría a ser un medio de enfriamiento con aceite, si el aceite está agitado o no. Ahora, estos valores, ustedes, o no digo ustedes, pero la fábrica donde vayan a trabajar ustedes lo tienen que calcular. ¿Cómo se calcula esto? Y bueno, no es lo mismo poner por decirlo así, como un ventilador sumergido que poner 5 ventiladores. Me expliqué bien, ¿verdad? Entonces esos coeficientes los tiene que sacar su propia empresa o en la empresa donde están trabajando ustedes. A su vez, cuando hablamos de velocidad de enfriamiento, la velocidad de enfriamiento, había una gráfica. Estas son las velocidades de enfriamiento. Ahí tienen 8,3, que esta puede ser una velocidad de enfriamiento de aceite. No, miento. Esta es alta. Esta de acá que viene por acá, 0,006 grados por segundo.
Esta te saca en un segundo 0,06 grados. En cambio, esta que es un enfriamiento brusco te saca 8 grados, 3 por cada segundo. Esas son las velocidades de enfriamiento. ¿Y cómo se calcula? Y tomás de 700 a 600, hay 100 grados, y lo dividís por 10. Más o menos así la velocidad. No es exacto porque esto va, no es lineal, digo, porque esto tiene una curva. O puedes tomar de 700 a 500, o sea, 200 grados, y eso cuánto tiempo te tomó. Bueno, te tomó esto, 12 segundos. ¿Mm? Así se saca la velocidad, más o menos. Entonces, mientras más a la derecha esté, es más lenta, y mientras más pegado acá a la vertical, a las ordenadas, más rápido es. Profe, entonces mientras más lenta, menos tensiones acumuladas va a tener la pieza después, ¿no? Claro, así es. El problema se te da cuando las piezas son gruesas, cuando son de secciones gruesas, ¿sabes? De 2, 3, 4, 5 centímetros. Que generalmente las automotrices en un auto común no vienen piezas tan gruesas. Pero el libro trae, para explicar eso, bueno, generalmente en la automotriz no hay secciones de 3 centímetros de acero. No lo hay. Capaz que en un camión sí, no sé cómo serán los camiones, pero capaz que tengan algunas piezas de 3 centímetros de grueso. Entonces habíamos quedado que este coeficiente a mí me representa cuán fuerte o agresivo es mi medio de enfriamiento para quitarle calor a una pieza que entre incandescente. ¿Está bien? Acá entra incluso cuando se forma la capa de vapor, a veces se forma una capa de vapor, a veces cuando no es tan caliente la pieza se forma burbujas. Profe, disculpe. Perdón, Sí. Ahí se termina, ¿qué le iban a profe. decir? Bueno, ahí continuamos la clase que viene, ¿está bien? El tema es lindo y les va a servir como para que entren, si algún día entran a trabajar a un autopartista y hablen de tratamientos térmicos, para que no estén tan desnudos, digamos, frente a un mecánico, frente a un operario, como para que sepan, digamos. Esa es la idea de la materia. Si pasa algo